Bien, amigos, tal y como habíamos anunciado, el programa hoy tiene los que encabezan los diferentes sectores más importantes de la producción nacional. Decíamos que hoy teníamos a Antonio Cruz, presidente del Comerciantes y Empresarios, Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios. Tenemos al doctor Mayén, que es del Patronato de Ganaderos. Tenemos a Heredia, que es el de la Unión Azucarera, presidente. A Fernando Durán, el administrador del Banco Agrícola. Y a la directora ejecutiva de la JAT. Esta mañana estábamos pensando algo que Antonio Cruz nos puede ayudar. Estamos pensando conversar con Manuel Corripio Alonso. Manuel Corripio es el hijo mayor de Pepín. Y Pepín Corripio tiene un conglomerado de empresas que son de diferentes áreas y sectores. Y cuando vemos que Antonio Cruz es un consejo, porque tenemos la asociación, tenemos la federación, tenemos el consejo y cada uno agrupa un sector. Decíamos que íbamos a hablar con Manuel porque cuando hay un empresario que maneja lo industrial, lo comercial, las importaciones, la producción nacional, es decir, que uno puede hablar con más propiedad, como lo puede hacer también Antonio Cruz. Don Antonio, como presidente del Consejo de Comerciantes y Empresarios, nosotros queremos algunas definiciones para el público que no maneja los detalles. Primero, ¿a quiénes agrupa lo que usted preside? Perfecto. Quiero pedirle disculpas por una rectificación que voy a hacer. Recientemente, usted sabe que CONACER realizó sus elecciones normales según la Carta Magna, que son los estatutos. Yo soy vicepresidente ejecutivo y vocero de la institución. El presidente Carlos Marcial Félix, que me autoriza como vocero, y el Consejo del Comité Ejecutivo Nacional para estar en estos medios. O sea que lo que yo puedo explicar aquí tiene el valor del presidente de la institución. Mire, hay diferentes organizaciones que usted mencionó. Por ejemplo, están las federaciones de comerciantes, están las asociaciones de comerciantes, están las confederaciones. Cada una tiene una plataforma distinta en cuanto a la construcción como organización. Todas están bajo la ley 122-05 y su reglamento de aplicación 40-08. Todas esas organizaciones son ONG, son organizaciones sin fines de lucro, no son SRL. Me refiero al nombre, aunque sus actores sí pueden estar en el sector comercio. ¿Qué pasa? Ambas cosas son dirigidas por leyes diferentes. Por ejemplo, la 122-05 maneja todo lo que tiene que ver con federaciones y asociaciones de comerciantes, excepto, por ejemplo, lo que es el Colegio Dominicano de Periodistas. Los colegios. Los colegios son diferentes porque están regidos por leyes diferentes. Entonces, en ese sentido, el conglomerado, entonces, lo que son ONG como CONACER, como las federaciones de comerciantes, el papel de ellos a jugar es que tienen
O sea, manejar la política social, desarrollar el proyecto de política social, de educación, de formación, que conozcan cómo la importancia de la asociatividad, la importancia de estar activo en una institución y que también conozcan la cadena de valor dentro de lo que es el proceso asociativo, que es lo que conforma las federaciones. Qué bueno que usted maneje esos detalles, porque nosotros en los medios tenemos que estar muy claros. Podemos comenzar con una persona que tenga en un barrio de la capital una pulpería, un colmado, un supermercado. Pero también tenemos arriba el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la cúpula. Pero si nos damos cuenta, tenemos que hay la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Si nos vamos a la Jacinto de la Concha, entre México y Ravelo, encontramos la Asociación de Detallistas de la República Dominicana. Si nos vamos a la 27 de febrero, esquina de Filló, encontramos la Asociación de Mayoristas de la República Dominicana. Y si nosotros encontramos al ministro de Industria y Comercio, encontramos que es ministro de Industria, de Comercio y de las MIPYMES. Entonces, mire el problema que nosotros tenemos, pero no solamente se para ahí, sino que hay una asociación de los que producen azúcar, asociación de azucareros. Tenemos otros que son los que construyen, la asociación de constructores. Entonces, yo quiero que usted en esa escala nos diga, ya sabemos que cuando es un grupo es una federación, ¿verdad? Un grupo de asociaciones. ¿Y un consejo qué es? El consejo está también regido por la misma ley, la 122-05. Pero el consejo tiene una característica diferente a las federaciones y a las asociaciones. Las asociaciones se conforman mínimo con 21 miembros. Las asociaciones. Y de ahí tiene que haber una directiva. No obstante, todo lo que son federaciones, las federaciones se forman con 7 asociaciones con personalidad jurídica que estén incorporadas y que tengan su directiva tal como es. El consejo es diferente. El consejo abarca tanto la afiliación de manera individual como también también admite asociaciones. Tiene un mercado más amplio el consejo, aunque está dentro de la misma ley, pero las funciones son distintas. Nosotros podemos afiliar socios individuales y conformar núcleos dentro de la institución. No asociaciones, sino núcleos. Porque las asociaciones tienen personalidad jurídica independiente y que cada una tiene su manera de cómo manejarse y el sistema de cómo se van a manejar. ¿En qué sentido? Porque eso va a depender de lo que digan sus estatutos. La carta magna de una organización sin fines de lucro son sus estatutos. Entonces, para poder tener personalidad jurídica, tienen que estar obligatoriamente incorporadas. Mire, vamos entonces a lo suyo. En Los Alcarrizos hay un señor que tiene una camioneta, 3 empleados, que él hace puertas de hierro. Enfrente de él hay una persona que tiene una empresita que en vez de ser 3 o 4 tiene 12 que fabrican lo mismo con hierro, pero fabrican Muebles. fabrican los carritos de metal que se usan para trailer, es lo mismo, pero con un nivel de más empleados, más gasto, y ya es una empresa, ya
Entonces, eso después, si tú sigues, te encuentras que Estrella tiene acero y construye ya lo mismo, todo es con hierro, Sí. pero unos son con 3, uno con 12 y otro con 500. Dígame una cosa, ¿qué son las micro y medianas, cómo se clasifican las De empresas? acuerdo a lo que usted expresó, y está pendiente de decirle lo que aglutina Conacer, cuáles son los socios de Conacer, que se lo voy a decir luego de esta respuesta. Mire, en la forma como usted lo explicó, ahí es donde entra la cadena de la micro, pequeña y mediana empresa. Cuando usted habla de uno que fabrica hierro, que tiene un empleado, o tiene 3, si es menos de 9 empleados, Menos de 9 empleados, Son micro. es una micro. Si tiene Más de 10 hasta 49, es una. es una pequeña empresa. Ah, ya. Entonces, si tiene de 50 en adelante hasta 100, 150, Ok. esa es una mediana empresa. Y de ahí en adelante, de los 150, 151 en adelante, la cantidad de empleos que tenga, por ejemplo, Acero Estrella es una gran empresa, una empresa grande que está dentro del proceso de la MIPYME, y le explico por qué nosotros explicamos y queremos la separación del nombre de MIPYME entre MIPE y PYME, porque las facilidades que da el Estado cuando publica en el Banco Central que va a prestar 60,000 millones de pesos a las MIPYME, entra el nombre, la totalidad del nombre, pero nada más la aprovechan la MIPE, de la mediana en adelante, porque la chiquita, al Y no estar las afiliaciones de esta escala que usted nos dio, por ejemplo, ¿por qué Estrella está en el CONEP? Las otras de ahí para abajo, ¿dónde están afiliadas? ¿Cuáles son de esas? ¿Cuáles son dependientes de comerciantes y empresarios? ¿Cuáles son? Las dependientes de ustedes, es decir, afiliados de ustedes. Perfecto, la mayoría son micro y pequeñas. Ah, Por micro y pequeñas que están por debajo de la generación de 50 empleos. Porque, él está en una categoría para estar en el CONEP, justamente porque en eso interviene también la capacidad de generación de empleo, la capacidad de producción, etcétera. mire, ayer me dijo alguien, ya pagaron el doble. Digo, ¿por qué? Dice, porque ya el tapón se puso insoportable. Está todo el mundo en la calle. Como siempre, pero hoy es más que nunca. ¿Por qué? Por algo que yo le dije a usted en la visita anterior y por algo que pesa mucho es, si un gobierno le interesa saber cómo está la economía, o como decimos aquí, cómo está la cosa, no le pregunten a Héctor Valdés, ni le pregunten a la FAO, pregúntenle a los comerciantes, porque esos son los que tienen el contacto todos los días con el consumidor. Entonces, estamos viendo a Antonio Cruz Rojas, que está haciendo algunas participaciones, y él está hablando de los apagones. ¿Por qué? Porque el apagón le daña los productos al colmado que tiene en la nevera el problema. No le permite poner ceniza a la presidente. Entonces, él se queja de los... Además, un apagón en la noche, por horas como están ocurriendo, cierra negocio. Entonces, yo quiero que él nos hable. Primero, de las cosas que están de moda hablar. Apagones, la cesantía, que el efecto devastador que hay en la empresa pequeña, porque en una empresa pequeña, un empleado de 10 años, si se despiden 2, quiebra, hay que entregarle el negocio a ellos, porque el salario de la grande y de la chiquita es el mismo, de ese tipo de salario. Claro. Entonces, lo que le toca en 10 años, le puede tocar $500,000 de pesos, pero si usted a un salón de belleza o a una pulpería o a una mediana le saca
2 empleados de 500,000 pesos, ahí mismo quiebra. Porque esa misma empresa va al banco y no consigue prestado 500,000 pesos. Así Ese es mismo. otro problema. Usted dice, no hay forma de que lo consiga. Entonces, apagones, cesantía, la DGI, y después finalmente clasificar las MIPYMES. Perfecto. Hable de todo eso tranquilito. Sí, mire, gracias, señor Julio. Usted como que confía mucho en mí, porque los teleaudientes están esperando ahí una respuesta. Entonces, mire, con relación a los apagones, lo voy a resumir. Primero, Celso acaba de anunciar un retrato hablado del problema del sistema eléctrico nacional, que no lo había hecho ningún otro incumbente del Consejo Unificado de las EDE. Tenemos un déficit de generación de energía que se genera entre las 3 EDE de un 38%. Celso dice que lo va a bajar para el año 2020, no, el año 2027, la EDE Este, que es la más deficitaria, a un 41%, que tiene un 54% de pérdida. EDE Norte, que es la más eficiente, tiene un 26% de pérdida. Y EDE Sur tiene un 32%. Él dice que para el año 2027 se compromete, si el gobierno lo apoya y apoya las EDE, el Consejo Unificado, con 650 millones de pesos para bajar esos promedios, EDE Norte, EDE Este a un 41%, EDE Sur a un 20% y EDE Norte a un 20%. Y dice que no nos asustemos porque los apagones van a seguir. ¿Qué hicimos nosotros con ese anuncio de Celso? Inmediatamente pusimos a funcionar las 32 provincias del país con 32 grupos de WhatsApp, en cada provincia un grupo de WhatsApp. Y tengo que decirle que la pérdida que voy a anunciar no es del universo de MIPYME, es de los socios de CONACER, porque nosotros no tenemos dominio de los socios de otra federación porque no tienen acceso a nosotros ni nosotros a ellos. El trabajo que se hizo, ¿qué nosotros hacemos? Baní, tenemos 60 socios, pero tenemos 3 coordinadores. Les repartimos 20 socios a cada coordinador para que haga el levantamiento del problema energético y cómo han perdido. En ese sentido, nosotros hemos pedido enero, octubre, no en el universo de tiempo, enero, octubre, hemos perdido 141.862.441 pesos. Hemos perdido en ese periodo, fruto de la interrupción de la cadena de frío. En ese sentido, podemos mencionar lo que son toda la línea de embutidos: la longaniza, la chuleta, el queso, carne de cerdo, las carnes de cerdo, carne de res, de pollo, también cerveza, yogur, helado y una serie de productos. Leche. Leche entera. Leche entera. Toda esa línea de productos. También en la línea de mariscos, porque nosotros tenemos pescadores que están afiliados a CONACER y que también el marisco, cuando pierde la línea de frío, se daña fácil. Entonces, en ese proceso, nosotros hemos perdido el monto de dinero que le hemos dicho. También le completo. ¿Y qué a ustedes les piden cuando plantean el problema? Porque estamos en apagones. Perfecto. Saben perfectamente, como usted comenzó, que hay un déficit. ¿Cuál es la solución? Bueno, nosotros, como sabemos que eso no nos va a responder nadie, Ajá. ¿qué nosotros hemos hecho? Emprender un proceso para reunirnos con Celso, reunirnos con el director de Energía y Mina, para ver cómo se busca una solución y qué podemos hacer, porque no podemos seguir perdiendo dinero. Ok, mire, cuando le pedimos que trate los problemas, quizá tenemos que pedirle excusas porque usted vino a tratar el problema de energía. Entonces, nosotros
le cargamos el dado con una serie de problemas. Pero mire, lo que hemos visto es lo siguiente. Teorizar por la mañana, coger periódico, a ver cómo está la cosa, es muy sencillo. Ahora, trabajar, después que uno sale de aquí y irse a administrar esto, entonces mire, el problema de la energía es uno. Ese uno. Para un comerciante. Pero si usted a ese comerciante le dice que no se aprobó el código financiero y fiscal, que ahora lo van a solucionar presionando a los que no pagan y ampliando la base impositiva. Ya usted va a tener un jodido inspector que va a venir a cada rato a pedirle unos libros que usted no tiene, porque hay empresas que no tienen para pagar un CPA, un contador. Sigo. Cuando va al banco, le dicen, ¿y qué tú me puedes dar de garantía? Nada. Si se va. Entonces aparece un tipo que le presta el 5 semanal y ¿qué tiene que hacer? Subir los precios del arroz. Obligatoriamente. Subir el peso para arriba para robarle 2 onzas. Sí, eso es. Porque eso, y después tiene también el tema de la cesantía. Ese que está atendiendo no es hijo del dueño, es un empleado. Es un empleado. Entonces, si tú tienes un problema de recursos humanos, sueldo, cesantía, energía, el agua a veces, que no hemos hablado de ella, la DGI, que ellos van a ampliar la base, por lo menos te van a visitar. Y 2 financiamientos. Primero, el bancario, pero hay otro, el suplidor, te da 30 días, te da 60 días, porque tú vas al súper y a González Cuadra tú le fías para que te pague cuando él quiera, pero ¿y cómo tú le vas a fiar a un pulpero o a un colmado? Entonces yo te dejo ese bizcocho para que ¿ustedes creen de verdad que van a poder superar lo que viene? Bueno, la situación es muy compleja y nosotros, pero hay un factor que no se puede perder de vista, señor Jacín. Y me gustaría, esa pregunta que usted ha hecho es sumamente importante y le explico por qué. Ustedes escucharon que recientemente tanto el Banco Central como el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME hicieron la encuesta MIPYME, donde salió a reducir que el 85.1% son informales. Pero también sale a reducir que el 98.7% del tejido empresarial son micro y pequeñas. Bajo ese concepto, si usted se pone a analizar de qué manera pueden subsistir ese sector que tiene costos muy elevados justamente por la informalidad, porque tiene que tomar dinero prestado fuera de la línea de lo que son las normas bancarias y no tiene facilidades de crédito blando, porque al ser informal no tiene su MIPYME registrada, es el nombre que tiene, pero ¿qué nosotros decimos, señor Jacín? Mire, cuando usted tiene 100 alumnos en una aula y de los 100 se le quemaron 85, hay que buscar quién tiene el problema porque no son los estudiantes. El problema está en el profesor. Sí. Y se lo digo porque ¿Por qué la de 100 hay 85 que se queman? Hay que buscar el problema o en el profesor o en otro sitio. Si el carro está chocado por todas partes, averigüe qué le pasa al chofer. Exactamente. Entonces, ¿qué yo quiero decir con eso? Que los gobernantes que han pasado y el de turno no ha entendido que la micro y pequeña son el tejido empresarial y son el 85% que no está formalizado. Al no estar formalizado, eso le dice a usted que los gobernantes que han pasado y el de turno no ha entendido que el motor de la economía es ese sector. Y entonces no ha elaborado políticas públicas, aparte de que no tienen incentivo y por la falta de políticas de incentivo no se formalizan. Entonces, aparte de la desconfianza del manejo de lo que son los impuestos. Ustedes ven ahora mismo cuánto
exfuncionarios de gobiernos anteriores están presos y están... ¿Por qué? Porque se ha estafado el Estado. ¿Y de dónde viene eso? Pero hay otra cosa que me gustaría, Julito, con relación al asunto de los impuestos. Muchos están equivocados y creen que el sector no paga impuestos, el sector de la micro y pequeña. Sí paga impuestos. Lo que pasa es que no declara. Una cosa es declarar. La declaración de impuestos viene después que usted tiene el inventario que le da las utilidades que usted tiene. Pero, por ejemplo, y le voy a pedir, por favor, no me pidan quién me lo dijo, pero me lo dijo un director, un exdirector de impuestos internos, y nos explicó eso en una reunión, que el sector nuestro genera más de 100, 150 millones de pesos al año en pago de impuestos. ¿En qué sentido? Adiós. Pero usted tiene una cadena de venta de productos rancheros que lo hacen las empresas formales y esas empresas formales les cobran a esas micro y pequeñas por el número de cédula, con el nombre y el número de cédula. Les retienen el impuesto y luego lo reportan a la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Qué hace ese... Perdón, estamos... el impuesto de toda la venta, o sea, todas las ventas rancheras son formales, porque son de empresas formales. Les cobran un impuesto a la cerveza, al cigarrillo, a esto, una serie de cosas. El ITEVI, porque tienen ITEVI. Ellos van con todos los productos, el universo de productos que tienen. Los trabajos que hemos hecho nos dicen que el problema es cierto, cuando alguien de su sector compra lo que vende, sí compra una factura a un proveedor formal. Claro. Y la compra con ITEVI. Pero a la hora de vender, sí, le pone el ITEVI al precio de venta. Por ejemplo, un colmado. Sí, sí. Le pone el ITEVI al precio de venta y sobre el valor de costo con relación a la venta, al no declarar, ese ITEVI queda sin pago. Igual que al no declarar, no presenta el impuesto sobre la renta. Exacto. Bueno, yo estoy claro, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Que independientemente, y otra cosa que debo decirle, como esa micro no está formalizada y el producto que le llega está grabado con impuestos, obligatoriamente tiene que hacer una transferencia. Por eso usted, ahora mismo usted hace una revisión del pago de los impuestos y el 68% de los impuestos que recibe el Estado es de pago de la clase consumidora. Porque no tiene que interferirle. La clase consumidora no tiene que interferirle. ¿Qué hace el colmado? Que lo transfiere bajo esa línea. No declaran impuestos internos y lo que hace es que ese valor se lo agrega al costo del producto. Entonces, a él no declarar y al no cobrar el ITEVI en la venta a un formal, entonces, cuando declaran impuestos internos, se queda esa parte pendiente. Perdón, Antonio, pero eso es lo lógico, porque si no se lo pusiera al costo del producto, perdiera justamente esa cantidad. Sí, pero es la misma cantidad que paga de impuestos. ¿Y a dónde va a ir el negocio? A la quiebra. Lo que no es una evasión voluntaria. Sí, no, pero es una evasión. Pero es una luz. O sea, si alguien quiere pagar su impuesto. Si tú compras un producto en 100 pesos y a un fabricante o a un importador y él te lo factura en 118, 100 más el ITEVI, tú le das 118 y tú te lo llevas para tu colmado o para tu negocio y tú lo vendes en 200 porque ya incluiste ese 18 que está ahí, perfecto, y no cobraste un 18 más para adelante, 200 porque lo incluiste. Ahora, entre 100 que tú compraste o 118 que te costó y los 200, eso también genera un ITEVI. Bueno, un ITEVI sobre lo que te costó porque el ITEVI es del precio de venta. El ITEVI hay una diferencia. Bien, pero al mayorista se lo pagaste y ahora se lo va a cargar al minorito también. Es que no, porque tú lo que haces es que lo cobras arriba y lo deduce de abajo. Tú lo descuentas. Es una cadena. Es una cadena. Es una cadena. No se paga dos veces. No. Pero al no declarar se queda la mitad en el aire. Sí, pero cuando yo le diga a usted que el colmado no es que gana por eso, y le explico por qué. Sí. La Dirección General de Impuestos Internos tiene, número 1, la clasificación de los negocios.
y la tiene por el nivel de compra. Porque cada vez que una empresa le reporta que le vende a 150 negocios, le manda el monto de compra de cada uno por el número de cédula. Y dijo, hay otra cosa, adiós. Y si yo no estuviera ventaja, porque yo no estuviera tirado en el mercado para corregir eso. Porque al no declarar, el colmado, en vez de ganar, pierde, porque tiene que tomar en cuenta que no toda la mercancía que él compra con ITEVI la vende en el periodo. Y se le queda acumulada muchas veces. Y a algunas se le daña y nadie se lo responde. Porque se le dañó. Porque el dueño del colmado tiene que tener claro. ¿Y ustedes han sopesado el hecho de que ese tipo de negocio que clasifican como micro y pequeña pueden aplicar al régimen simplificado de tributación y no tienen que complicarse mucho? Mire, no, eso es parte de lo que Julito está hablando, por ejemplo. Porque existe, yo por ejemplo, yo hice un trabajo en DGI y yo vi que de 89,000 micro y pequeña, cuando dieron el régimen simplificado de tributación, nada más se acogieron como 2,000. Sí, pero voy a explicarle. Nosotros estamos planteando, y aquí he hablado de eso más de una vez, estamos planteando, primero, que el régimen simplificado de tributación no ha sido eficiente, por dos razones. Número uno, ha hecho falta una campaña para que el sector que debe acogerse conozca el proceso. Aprenda. Entonces, aparte y otra cosa, no sé si usted está de acuerdo, a mí me dicen que los contadores no quieren que la gente aprenda porque entonces dejan de usar los contadores. Sí, pero en esa parte yo no quiero entrar. Sí. Voy a la parte nuestra, del régimen simplificado. El régimen simplificado de tributación se acoge uno de dos maneras, por compra o por venta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo digo que el colmado le cobran el impuesto y se lo retienen, no está acogido al régimen simplificado de tributación, pero es como si lo hiciera, porque cuando compra, por ejemplo, impuesto interno tiene el control de lo que él compra, no tiene el control de lo que vende. ¿Por qué? Porque compra productos. Pero para los fines, le quiere completar la idea. Sí. Y nosotros estamos planteando reforzar el régimen simplificado de tributación con un monotributo, tomando en consideración un monotributo. ¿Qué lo contempla el régimen simplificado? Es un monto que tú pagas fijo por lo que tú estás pagando. En vez de estar, no tiene que estar declarando. Déjeme explicarle. Sí, no es que no tiene que declarar, justamente lo que usted dice. ¿Qué pasa? Con el monotributo, eso es una política de incentivo para la micro y pequeña, porque tiene 11 facilidades para poder acogerse. Aparte de que el monotributo contempla la participación suya por capacidad. O sea, si usted lo que tiene es un negocio pequeño, usted se acoge a los servicios que brinda el monotributo, perdón, el negocio. Sí, el monotributo. Entonces, con ese monotributo, ¿qué usted hace? Y, por ejemplo, usted tiene 11 actividades sociales que van como política social en favor de la micro y pequeña. Si usted nada más cogió 2 servicios, usted paga 2 servicios. Si usted cogió los 11 servicios, usted paga por los 11 servicios. ¿Cuál es la ventaja que hay ahí? Primero, que no tiene que estar formalizado, ni tiene que tener contabilidad organizada. Simplemente se acoge y coge los servicios. Entonces, cuando tú pagas una cuota, pero eso le acumula, dentro de esa cuota que acumula, un soporte económico que es justamente para la pensión de ese negocio, del dueño de esa MIPYME. Entonces, tú estás pagando mensualmente o cada 3 meses lo que es el monotributo, la cuota de monotributo, pero cada vez que tú pagas, una parte de ese dinero te va a la línea de seguro médico y la otra a que tú puedas tener un régimen de pensión. Y finalmente, ahí para que entre usted, finalmente, ¿qué pasa? Que ese mismo comerciante tiene la facilidad de poder entrar dentro de lo que son sus debilidades. Por ejemplo, el 81% de la micro y pequeña no tiene vivienda propia. ¿No tiene? Vivienda propia. Vivienda propia.
Y por el otro lado, el 85% no tiene seguro médico familiar. Lo que le dice a usted que cualquier enfermedad se lleva esa MIPYME, de la familia o cualquiera de la familia. Perdón, Entro ahora para darle la perdón. Pero es bueno que usted sepa que en esos renglones se han diseñado muchísimos casos. Por ejemplo, nosotros vimos, usted dice, nosotros le compramos formalmente a todos, siempre compramos formal. Casi porque ustedes claro, porque acuérdate que vende un negocio de eso. O productos que ya están exentos. Se van al mercado, los productos agropecuarios están exentos. Ahí no hay un problema de ITEVI, por ejemplo. Ahora, porque no pagan, no tienen. Ahora, de lo otro que le compran a las agroindustrias, al negocio de cigarrillos, de cerveza, de todo lo que paga ahí adentro, de higiene, todo eso paga. Entonces, cuando ellos pagan, si el suplidor se convierte en un agente de retención, por ejemplo, te digo, cóbrale el ITEVI y un 5 ahí adentro, y ya nosotros no tenemos que tributar más para adelante. Eso podría funcionar. Claro, pero hay una cosa que debo decirle y nosotros lo proponemos. Julio, oiga lo que adicional. Oiga, si usted tiene hermano que sabe que el 81% no tiene vivienda propia y que el 85% no tiene seguro médico familiar, nosotros le hemos propuesto, y ojalá que esta revista se convierta en parte de nuestra vocería, que al gobierno que cree un mecanismo de doble vía donde tú me das y yo te doy. Tú me das, mira, tú quieres tener tu vivienda propia, formalízate. Tú quieres tener una vivienda, vamos a hacer un fideicomiso público-privado donde participe el Estado y participemos nosotros. ¿Por qué esa clase no tiene vivienda propia? Y es muy difícil participar en un programa de compra de vivienda. ¿Por qué? Justamente porque no le pueden sacar a ese negocio 350,000 ni 400,000 pesos para el inicial de una vivienda. Bien, justamente, Antonio Cruz, hablábamos de que son tantos los problemas que pueden agobiar a un pequeño y mediano empresario, que tratarlo todo, tratamos el energético y el impositivo, pero dijimos que el crediticio no se habló. ¿Vamos a hablar del crediticio? No, vamos a hablar después. Usted va a venir y vamos a hablar del crediticio. Y vamos a hablar del crediticio del suplidor y el crediticio del banco, que son dos cosas. Y el crediticio de la agiotista que te presta semanal. Es decir, que hay un mundo, igual que ahora con el asunto fiscal, que ustedes están hablando muy bonito, pero cuando digan, vamos a ampliar la base, entonces empiezan a clasificar a los pequeños y medianos. No, pero ese no está tan mal, ese puede pagar. Y después hablemos también de la cesantía. Perfecto. Una cesantía te quiebra a ti perfectamente una empresa chiquita. De todo eso, te voy a decir que toda la semana tiene un espacio de madrugada aquí. Bien, gracias. Toda la semana tengo un espacio de madrugada. Sí. Antonio Cruz, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por haberme permitido estar aquí.